Perdida en un cruce de palabras atrapadas. Cada setmana una veu, cada setmana una entrevista. Con una bandera blanca y naufragar todas las palabras. Me enredo entre caricias y me quedo con más ganas de que bailen nuestros cuerpos en la cama, desnudando los sentidos entre llamas. Si te quedas, saltamos al vacío sin pensar. Prefiero equivocarme y arriesgar, sentir la gravedad, volando una vez más. Me arrepiento de las cosas que no... Pues como hemos dicho anteriormente, tenemos con nosotros a Verónica Romero. Ella saltó a la fama, como todos sabéis, en 2001 durante la participación en la primera edición del conocido programa de televisión Operación Triunfo. Verónica se convierte en finalista, protagonizando el minuto de oro de la historia de la televisión en España. Hasta ese momento, más de 15 millones de espectadores. Tras vender más de 1 millón de discos, en 2002 debuta en el mercado con su primer disco en solitario, La Fuerza del Sol, producido por Alejo Stivel, y del que se vendieron más de 200.000 copias y una gira de presentación con más de 70 conciertos. Más tarde llegaron más discos como El Lluvia, con sencillos con No hay otro amor y Tal vez. En 2006, después también de su paso por Supervivientes, lanza de manera independiente y bajo su propio sello discográfico Serotonina, compuesto integralmente por la artista. Verónica es una de las primeras artistas españolas que decide emprender su aventura discográfica con la creación de su propio sello. Esperar que cambie el tiempo o lanzarnos sin pensar. Y ahora la tenemos pues presentando este single que se llama Si te quedas, saltamos al vacío, y su último libro, su libro que ahora hablaremos de él y la tenemos ya aquí con nosotros. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas. Pues muy bien. ¿Todo bien? Sí, estamos bien. Y bueno. Bienvenida al programa. Gracias. Estamos escuchando este tema que la verdad es que es muy bonito y la producción es impecable. Es una de las cosas que más me ha gustado. Es un tema que está muy trabajado y me gusta mucho. Bueno, tú ya eres una crack en esto, entonces se nota mucho que está súper cuidado, está súper cuidado. Mira, te agradezco que digas eso porque el nuevo disco que he hecho se llama Hello World, Hola Mundo, no ha salido todavía, pero está producido por mi manager, que es David Jacobson, que es australiano. Bueno, la historia es muy larga y muy bonita, pero me alegro que hayas dicho eso porque David es una persona que cuida la música, cuida cada nota. Y bueno, que sepas que él es muy agradecido, o sea, que cuando se lo voy a decir, que lo sepas, y le va a gustar verlo porque trabaja. No, pero es que se nota muchísimo que hay detrás un cariño importante, porque me gusta a mí escuchar la música de forma envolvente, con los cascos y tal, para poder encontrar esos matices. Sí. Y esta canción tiene muchos matices y es muy bonita. Mira, ahora estamos viendo también el videoclip, que me encanta. Sí, bueno, no sé si lo sabes, es que te he cortado, pero el videoclip es interactivo. Sí, que tiene 2 finales, ¿eh? Sí. Pueden elegir. No vamos a decir cuáles son, porque la gente que nos esté escuchando o esté viendo ahora mismo el vídeo, que entre en YouTube y lo busque, ¿eh? Y pruebe los 2 finales. Pueden elegir el final que quieran. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Claro, ¿De quién fue la idea? ¿De quién fue la idea de hacer este? Del director, que de hecho
le tengo un cariño porque Cristian ha sido, o sea, fue fan, fue del club de fans y todo, ¿no? Cuando empezó OT, y ahora los ves y hay, bueno, una cantidad de seguidores y de fans que tienen un talento tan bonito, y que yo pueda ahora formar parte de su creatividad es súper chulo, ¿no? Sin duda, un videoclip que emana sobre todo amor, ese amor que tanto nos hace falta. Sí, ahora mismo, ¿eh? Sí, el amor en todos sus sentidos, el amor universal, que no simplemente el amor que nosotros pensamos que es, sino es la compasión, la paciencia, la inspiración, todo es vibrar en amor, es un cúmulo de cosas, de emociones que es lo que te lleva a ese estado de plenitud, ¿no? Aprender a vivir en el caos con equilibrio, aprender a, pues eso, a perdonar, aprender a agradecer, ¿no? Hay tantas cosas que te das cuenta de que vivir en amor es muchísimo, es un camino maravilloso. Sin duda, y una de las cosas que tienes tú precisamente es ese mundo interior que hace falta para poder expresar cosas como estas que estás diciendo ahora mismo. Para mí ha sido muy importante, bueno, que os lo voy a enseñar, no sé, bueno, me imagino que hablaremos sí, de él. ahora hablaremos de él. Enséñalo, por favor. Aquí, el valioso secreto. Aquí lo tenemos. Y bueno, de hecho, ahora viene la segunda edición y le vamos a hacer unos cambios tanto de portada como en el interior. Voy a decir más cosas. Y por eso te digo que es un camino muy bonito. Para mí ha sido mi crecimiento personal lo que más he querido cuidar y valorar, ¿no? Y vivir intensamente. Porque, bueno, para mí ha sido mi despertar. Todas las experiencias, muchas de ellas que normalmente siempre aprendemos de lo que más daño nos hace, ¿no? Pues sí, por desgracia es así. Pero ahí te das cuenta, mira, de tu resiliencia, de tu fortaleza, empiezas a escucharte, tu maestro interior, y es un camino de verdad que es alucinante. Y yo siento que hay gente pues que le puede pasar lo que me pasó a mí, ¿no? En ese momento del despertar, ¿no? De encontrarte con un montón de adversidades, con que ya no encajas donde encajabas, que parece que la gente no te entienda, ¿no? Y eso es que es el cambio, pero es un cambio muy positivo. Simplemente tienes que a veces entender lo que te está pasando, escucharte y empezar a sanar, a aceptar, a vivir, ¿no? Y a vivir y a empezar a creer lo válido y válida que eres, ¿no? Porque es que eso pensamos que no. Que hemos venido aquí, hay gente que dice, yo he venido aquí, no. Sí, no. Cada uno tenemos una misión heroica y eso es así. Cuando empieza el libro, hablas sobre todo un poco de la etapa de Estados Unidos, ¿no? Que comentas cuando vivía en Estados Unidos, la incertidumbre me acompañaba casi cada día. La industria musical es muy incierta, a veces dependes de los demás para que tu música salga adelante, ya que un artista independiente tiene menos recursos para llegar a un mayor público. Recuerdo la sensación de ansiedad y miedo de no saber cómo salir adelante sin el apoyo de nadie. Un poco, a lo mejor el libro viene un poco de todo eso, o sea, es la raíz también de, bueno, una de las raíces, ¿no? Porque una de las raíces, sí, es eso. Son raíces. ¿Y qué hacen las raíces? Sujetar el árbol, ¿no? Ahí está. El árbol se hace fuerte y empieza a sobrevivir. Pues eso es, todas esas raíces, todas esas experiencias. Por ejemplo, pues hablo del ego, hablo del miedo, hablo de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que el día a día nos va pasando y no nos damos cuenta y vivimos una vida que podríamos hacerla más suave, más fácil, vivir en armonía, en un estado de abundancia, de plenitud, más... ¿sabes lo que te digo? Y no tener que estar y darte cuenta de que no hay que sufrir tanto, de que hay veces que no puedes controlar las cosas, ¿no? Sino que es lo que tú haces con lo que te pase, ¿no? Entonces, este libro no es autobiográfico, sino es un proceso en el que yo, cuando he vivido experiencias, todo lo que me ha ayudado,
todo lo que me ha ayudado en momentos en la vida, como vivir la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre está en el día. Nosotros pensamos que te lo tenemos todo, ¿no? Que tienes tu casa, que tienes tu pareja, que tienes tu... Pero en un momento todo se puede echar atrás. Entonces las personas empezamos a tener miedos y a decir, ¿ahora qué va a pasar? ¿Y si no puedo? Entonces, toda esa ansiedad, eso al final lo somatizas en el cuerpo y se crean enfermedades también. Es Entonces, cierto. cuando empiezas pero es un curro, ¿eh? Pero es muy bonito. ¿Por qué? Porque es ese día, ¿no? Esa ansiedad, ese miedo. Venga, en silencio, en calma. Trabaja. Esto es como ir al gimnasio. Es un trabajo constante hasta que ya reseteas esa información, esos pensamientos negativos para convertirlos en pensamientos positivos, en confiar, en recuperar tu poder, en salir adelante, ¿no? Con suavidad. Yo siempre lo siento, con suavidad, porque las cosas no hay que empujar. Una de las partes que más me ha gustado también es aceptamos el amor que pensamos que nos merecemos. Eso es importantísimo. ¿Te Sí, sientes merecedor de un gran amor, de un buen trabajo, de la vida que deseas? Eso es muy importante. sí, porque lo normal es que nosotros nos pongamos barreras ya. Y ya nosotros mismos nos juzgamos y decimos, no, yo no me merezco esto, ojalá, yo no puedo. Entonces, aquí todo fue porque bueno, viví una ruptura y hablando con una amiga fue como que le dije, bueno, a ver, yo no me voy a casar. Y me dijo, ¿y por qué no? Digo, entonces fue pues una historia que cuento ahí, que todo viene de nuestra infancia. Y entonces nosotros nos saboteamos y nos hacemos promesas, ¿no? De ya no voy a ser feliz. Entonces ese pensamiento se te ha quedado ahí en el subconsciente y vives con eso toda la vida. Y tú te das cuenta que eres la única persona que te has puesto los impedimentos. Entonces es resetear. ¿Y cómo? Pues me permito tener la casa que quiero, me permito que una persona se enamore de mí y me permito que me quiera, que me ayude, me permito la vida que deseo, me permito viajar, porque ¿por qué te vas a poner impedimentos? Puedes pedir, esto es infinito. Mira, el otro día conocí un monje budista que me dijo bueno, es que es una cosa tan evidente, pero que muchas veces no pensamos, pero realmente a veces lo que no hacemos es hacer una introspección dentro nuestra, ¿no? Y decir, hacia dónde va mi vida, ¿no? Porque con él hablábamos de mucha gente está viviendo una vida, entre comillas, dedicada solo al trabajo, Al eh, sistema, sí. al sistema, ¿no? De comprar, a trabajar, y luego realmente piensas y dices, oye, ¿la vida es eso? O sea, ¿tú realmente crees que estás haciendo la vida como tú crees? O sea, ¿o es el sistema que te ha comido a ti y Claro, realmente estás perdiendo tu forma de ser, estás perdiendo la tu oportunidad esencia. de... Sí, sí. Mira, hay una cosa, un capítulo que hablo del libro que para mí es muy importante y es el romper con las condiciones de la vida. ¿Por qué? Porque las condiciones te condicionan. El Ahí está. sistema, naces, ya estás en un registro, vas a una escuela, sigues un sistema religioso, Mm, político, de tu país. Entonces, cuando rompes con todo eso, cuando mm. tú rompes y eres tú solo, con tu propia esencia, con tu interior, con un mundo por descubrir. A mí me pasó que pude más empezar a romper, no es que lo haya roto todo, pero cuando viajaba, ¿por qué? Porque yo de repente me iba sola a vivir a Estados Unidos. Ya mis costumbres, mis creencias o lo que fuera no valen. Mm. Entonces te rindes, empiezas a absorber otra información, te dejas llevar por otras. Luego te vas a otro país y entonces ves que lo que hay en otro país no es igual, no puedes usar, no puedes hacer, ¿no? En España la gente cena a las 11 de la noche en verano. Por ejemplo, así de sencillo, ¿no? Y te vas a otro país y la gente cena a las 8. Entonces, tú no puedes decir, no, yo ceno a las 11 porque lo he puesto muy material, pero para Mm. que veas. Tienes que romper y cuando rompes es porque, ¿qué pasa? Que ya, ya todas esas condiciones de familia, de amigos, de religión, política,
ya no vibras con ello. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no es eso lo único. Cuando viajas, por eso la gente dice, te abre la mente. Ahí está, claro, ahí está, sí, sí. Entonces Correcto. ahí es cuando empiezas tú a ser más del mundo, a ser más universal. No te casas con nada, simplemente no te apegas a nada. Entonces empiezas a vivir una vida sin apegos, una vida, pues eso, más abierta, con una mente y un corazón más abierto, y eso sí, siempre protegidos, ¿no? Aprender a protegerse energéticamente, espiritualmente, porque pues ahí fuera hay muchas cosas desconocidas. Entonces, pues, Correcto. Y otra de las cosas que me ha gustado del libro es que hay ejercicios o hay actividades que tú puedes llevar a cabo, como por ejemplo, me ha gustado el leitmotiv de me permito. sí. Me ha gustado mucho. Me permito ser feliz, me permito recibir un amor auténtico y verdadero, me permito fluidez económica, me permito, por ejemplo, recibir ayuda de los demás, porque muchas veces no la aceptamos o no No, queremos aceptarla. no, el ego, la gente se piensa que el ego es ser egoísta, ¿no? Y a veces egoísta no para mí está el egoísmo negativo y positivo, ¿no? Pero el ego es esa creencia de uno mismo, que pensamos que creemos que somos lo que tenemos, lo que hacemos. No. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, mi creencia es, no, yo soy una persona fuerte y no necesito que me ayude nadie. No, porque a veces necesitas ayuda y así alguien, tú podrás ayudar a alguien. Y esto es una cadena y es una inspiración y es el uno con el todo, ¿sabes? Somos todos uno. Entonces, yo, por ejemplo, estos ejercicios, cuando estaba pasando esa fase, los hacía por la noche y por la mañana. Me ponía y era mi mantra hasta que me quedaba dormida. Me permito ser feliz, me permito tal, me permito lo que quiero. Si esto es como ¿te acuerdas de la película La historia interminable? Me encantaba, sí, sí. Cuanto Sí. más nosotros más grandes será el país de nunca jamás. Y que fantasía, ¿no? Fantasía. Que era ese granito, que al final solo quedaba ese granito pequeñito de arena, ¿no? Y tú empiezas a crear y creas y creas. No pongas límites a tus sueños ni a tus... No, quítate las creencias limitantes, quítate los bloqueos y empieza a crear. Eres el creador de tu realidad y esa frase es que me encanta. Somos los creadores de nuestra propia realidad. Creador de nuestro propio mundo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, mira, en una situación de miedo, de caos, hemos vivido, ¿no? ¿Qué haces con lo que te pasa? No dejes, mira, no le des tu poder a las situaciones, no le des tu poder a los comentarios ni a las opiniones de los demás, no le des tu poder a tus pensamientos negativos. No, permítete vivir en armonía, en abundancia y en un momento de caos empieza a equilibrar y no entres en la propaganda del miedo, porque tú no eres un ser débil ni con miedo, no, tú eres un guerrero, eres un ser que tiene tu poder. Y eso no significa yo estoy aquí, hay que hacer lo que yo diga, no. Eso significa que yo recupero mi poder, como cuando escuchas música, que te entra así esa fuerza interior. Esa fuerza, sí. Cuando vas a ayudar a alguien y te sientes bien, y ese es el poder, es tu fuerza interior. Hay que notarla, que es muy chula. Oye, bueno, ahora todo el mundo sabe que hace muy poco que nos ha dejado nuestro querido amigo y compañero vuestro, Sí. Alex Casademunt, y me gustaría ponerte un audio de él que habla de ti, precisamente, y me gustaría, nada, que lo escucharas. Adelante, a ver. Vamos a escucharlo a ver si la reconoces. Hola Alex, ¿qué tal? Soy Vero. Bueno, quería decirte desde lo más profundo de mi corazón que eres un mañaco. Que te quiero un montón y me alegro mucho por todos los éxitos que tienes y que eres un padrazo y que me encanta verte así de feliz y de bien. Que te quiero mucho. Un beso de tu mañaca. Besitos, chao. Toma ya, ¿eh? Mona, ¿Quién es? ¿Quién es esta mañaca? Son los abdominales Buah, son más bestiales. bien curtidos de todas las ediciones de OT. Es para cabrearse, Ya te ¿eh? digo. No, pa' es increíble. cabrearse. Además, es una mujer que cuando la mirabas a la cara tiene tanta Es luz. que es bonita. Te sonreía con tanta verdad, era tanta honestidad y era... Es muy hippie, ¿eh? Es muy hippie. Pero muy hippie, es mola una mucho. pasada. Mola Le mucho. hicieron un increíble. reportaje
a Vero y era es todo dulzura. Sí, es una pasada. Y una superviviente como Sí. Dios manda de todo esto, Sí, porque desde también luego. le ha costado, se ha ido fuera, se ha labrado su futuro, le dieron mucha caña con el desafío en OT y, ostras, es un Sí, es San verdad, Benito el que tuvo- desafío de Vero, es un San Benito Hostia. que tuvo que ella lidiar mucho. Y ojo, no solo ha salido airosa, sino que creo que tiene un porvenir muy Ojalá. estupendo, Vero. Alex, Uf, ¿qué te parece? tengo el corazón que se me sale. Es que para documentarme para la entrevista encontré esto y digo, se lo he de poner, Ostras, pues te lo voy a pedir, porque te lo eso me lo pasaré, voy a poner yo de vez en cuando. te lo Ay, pasaré. ay, me he emocionado. Es que, Es normal. Alex, yo lo buscaba siempre. Para mí, Alex era mi alegría. El amor era Rosa, ¿no? Mi amistad, mi amor y mi alegría era Alex. Sin Porque duda. yo era, ¿dónde estaba Alex? Estaba Mm. Vero. Porque yo solo me quería reír. Y yo solo con verle y con estar con él era feliz. Él tenía esa chispa que lo que hablábamos ahora, ¿no? Eso se tiene o no se tiene, y él lo tenía incorporado ya, o sea, era él. Pero que yo oiga esas palabras de Alex es muy bonito porque yo sé cómo él me veía y yo es que yo sé cómo lo veo a Alex y yo a Alex lo veo así, lo he visto siempre, esa luz, esa bondad, porque lo veían muy gamberrete, muy tal, pero luego en la intimidad, ¿no? De la amistad o de... Era un ser muy suave, te miraba así y sabía, yo sentía cuando él estaba mal, ¿no? Es Y transparente, era sí, transparente. era muy transparente y era el cascabel, era un cascabel. Él animaba a todo el mundo. Él era así todo lleno de energía. El Mira, hay alma una de la frase- fiesta. Sí, y además es que esta frase era como que la repetía mucho y me llegaba, ¿no? Cuando pasó lo de Alex, ¿no? Y me preguntaban, digo, mira, es que hay un mensaje que es, haz que cada momento cuente. Porque ese mensaje de Alex es como él vivía, ¿no? Era como que ese momento de vivir con pasión y con ilusión. O sea, Alex era un autodidacta. Se Total. ponía- hasta que no le salían las cosas, yo me acuerdo y dije, pero ¿dónde ¿cómo tocas así el piano? Dice yo, digo, pues vaya. Y La luego verdad que sí. era muy protector y era muy... Era A muy los, a los suyos los protegía y los quería, bueno, ya lo sabes, hasta Sí, el mira, infinito y más allá. yo sé que entiendes que es un alma que tenía que marchar. Ahora es lidiar con el duelo de lo físico. De los que Pero nos quedamos aquí, de ¿no? los que nos quedamos y recordar, o sea, de sentir su esencia, ¿no? Pero Alex se va a notar mucho, mucho, porque yo las bromas que gastaba eran para Alex. Claro. No creo que otro las pueda entender. Era Y el yo gamberrete, es el gamberrete, claro, ¿eh? y yo las bromas mías, mira, me acuerdo que una vez estuvimos en la quedada nueva, en Sí, el encuentro, pero cuando fuimos a una casa a rural, la ¿no? casa, sí. Sí, entonces era por la mañana, estábamos desayunando y ya les estaba viendo y yo decía, uff, que se levante ya, que ya me aburro, que quiero que esté, digo, Un y poco toda la de habitación- juerguilla. Sí, yo digo, ya quiero que esté. Y me acuerdo que, Ale, ¿te quieres levantar que son las 3 y pico ya, que llevas toda la mañana durmiendo y tal? Y volví, Ale, levántate, que es tarde ya, que vamos a merendar casi. Y se levantó y de repente aparece con una pizza. Qué bueno. Y Es que dice, eso es ¿qué haces, tío? Dice, pues que voy a comer. Digo, pero si son las 10 y pico de la mañana. Pero mañana, claro. Y yo me reí, es que era todo para mí Alex ha sido mi alegría. Y esos momentos son los que al final quedarán para toda la vida. Sí, Y es como él quisiera que se le recordara. Como sí, esa alma de la fiesta que siempre estaba al sí. momento de animar a la gente. Y esa bondad, de Esa verdad, esa bondad, esa energía y esa bondad, eso. Y el vivir la vida, vive tu vida. El Alex estaría feliz si él pudiera decir, vive tu vida con intensidad. No entres en dramas, no entres aprovecha los momentos y la vida son momentos, ¿no? La vida está hecha de momentos. Son Pues, 2 días. haz que cada ¿Qué momento dice? cuente. Y eso Ten- para mí es Tenía Alex. esa alma
de niño en su interior, que por sus ojos ya veías esa chispa Sí, de vitalidad sí, 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 de sí. niño. Sí, y Esas tenía ganas tanta- sí, de de jugar, vivir, de... de Sí, experimentar, Claro que sí, y eso es digno de admirar. Es una persona, y aparte, las letras de sus canciones, su música, o sea, es como, perdona, o sea, hay canciones que es que dices tú, o sea, esto es de un artistazo, un gran compositor, de verdad, que es que lo es. sin duda, sin duda. Oye, Vero, pues volviendo también a tu carrera, has hecho un montón de éxitos. Uno de ellos que a mí, bueno, me encanta, es este, que el videoclip me encantó, que es el de No hay otro amor, que habla también un poco de ser tú. Mira que tengo aquí yo. ¡Lluvia! Porque yo, claro, yo también soy de la generación, de esa generación de la primera edición, que para mí fue la irrepetible, que luego pues fui siguiendo a todos vosotros, y una de las que siempre tuve aquí en mi rinconcito fuiste tú. Y una de las cosas que nunca olvidaré, bueno, aquí tengo, el serotonina lo perdí, lo tengo que volver a comprar. Lo Vale, perdí. vale. Aquí No tengo, te preocupes, si no te lo mando yo. O te bueno, lo no, doy yo porque cuando esté en Barcelona. quería, mira, hicisteis la promo, quería el serotonina y quería, que ahora vi que se había acabado con la camiseta, que es muy chula la Sí, camiseta sí. Bueno, del libro. la promo sigue. Lo que pasa que si quieres, pues, bueno, luego hablamos, pero te meto a Vale. CD por ahí o lo que sea. Pues yo me enfadé mucho porque yo esperaba tu disco, porque eras una de mis preferidas. Y saliste el último disco, el último Bueno, disco saliste tú. Y yo es- le siempre decía a mi madre, quiero el disco de Lavero, no sé qué. Y digo, pero espérate que aún no ha salido, no sé qué. Y yo, venga, no sé qué. Y lo vi ya por fin que salió y digo, bueno, ahí estaba en la tienda al primero a comprarlo. Bueno, tú no sabes lo que sufría yo, porque era como, o sea, a mí me firmó Sony y de repente ya no era Sony y luego no me hacían el disco y era como una cosa y una... Y claro, yo veía a todos los compañeros que venían de promo y a mí no me sacaban single. Luego cuando vendí un mogollón de copias, Sí, me iban a claro. dar los discos estos de platino, como a todos, y a mí no me lo daban, ¿no? Por eso y por Me muchas acuerdo, más me cosas, acuerdo. sí, pues por eso ya simplemente dije, me hago independiente y ya está. Pero Hiciste nunca, muy bien. pero de verdad que nunca, o sea, esto no tiene nada que ver con OT, esto luego es al salir la discográfica. Sí, las ¿no? discográficas, Sí, sí, no tiene que lógicamente. ver. Y otro tema que a mí me gusta mucho tuyo es este que, bueno, me gusta, que es Latidos. Solo existe un corazón y ahora ya formas parte de mí. Despertar y volverte a encontrar. Son latidos en el corazón. Dime si esto es de verdad. Son los miedos que arañan mi piel. Esta canción, preparando la entrevista, me la he puesto en bucle todo el día. ¡Qué guay! Es que, ahí tiene ese rollito, ¿ves? Es que yo tengo el rock en la Tienes sangre. muchos... Sí, ya lo sé. Y ese puntito ahí de guitarrita, de... Muy es que guay. no lo puedo ver. Mola mucho, le da mucho rollo. Es brutal, es brutal. Y bueno, hablando de música, ¿cuál es quizá tu referente? O no sé si tienes algún referente musical que digas, mira, me inspiro o me fijo. Sí, bueno, es Queen. Para mí es que yo he crecido con Queen. Es la esencia de Freddie, de la fuerza que tenía, la sensibilidad. Yo he crecido con Queen, entonces eso está aquí, no se va. Eso es así. Luego, pues, bueno, he seguido mucho a Annie Lennox, no sé, artistas que pero yo creo U2, o sea, todas estas bandas de rock, ¿no?
pero a mí la música me gusta prácticamente toda. O sea, es como, bueno, con la que conecta. Y obviamente algunas que te ponen una y ya dices, vale, la bailas, te meneas un poco, haces el perreo ese y ya, ¿no? Y ya, exactamente. Ya. Pero oye, Eso que siempre estás estará. bien. Eso siempre estará. Un poco de todo, pues siempre va bien. Claro, es que si no, eso está bien, hay que avanzar, hay que hacer cosas, ¿no? Mira, y este temazo que está sonando ahora también es muy guapo, que es Worth the Wait. The first time that we met, I kissed you in the rain. It was the most beautiful thing. Every sunset, I fell in. Que por cierto, esta producción también me encantó para que te veas que te sigo, que te guay! tengo aquí calada, que Sí, te voy siguiendo por todas partes. Estas canciones las tengo que sacar. Me Buenísima gustaría este tema es muy bueno también. que sepas que esto es una demo, ¿eh? Pues es brutal, ¿qué quieres que te Imagínate diga? cómo suena. Pues suena de Esta coña. canción Está hecha ya, es que está hecha. Pero Es que vamos, parece que está hecha ya. Sí. Inside, because you said to me that I'm worth the wait. Es que te transporta. Sí, Buen rollo. buen Esta rollo. canción, sí, me encanta. sí. Te da esa conexión, ¿no? Esto además es bonito porque esto es un chico que conocí en Estados Unidos y me dijo, bueno, no podía ser ahora el momento y me dijo, bueno, tú eres, you're worth the wait, tú vale la pena esperar por ti, ¿no? Y era como, ¡qué bonito! ¡ay, hacer una canción! Ay, pues es muy bonita, ¿qué quieres que te diga? Es que el amor mueve el mundo, tú. Oye. Sí, el amor es el todo. Sí. Y lo que pasa es que lo sentimos cuando nos enamoramos de alguien más. ¿no? Más, Es como que de potencia. No te hace falta ni comer. Es como Sí, que a todo no. te parece bien. Como que Todo. las cosas te afectan. Pues ese estado es el que hay que llegar en todo. Oye, y yo recomiendo de nuevo el libro El valioso secreto que esconde tu sonrisa. Me encantan sobre todo esos dibujos, esas mandalas. ¿De quién son? Míos. ¿Es tuyo todo? Yo me Hija puse mía, ¿Has visto? eres una artista más completa que... Ya lo decía Alex, esta tía es que lo hace todo. Mira, eso sí que gasta un montón de goma de borrar, ¿eh? Pero Es que es chungo. Cuando estuvimos en el confinamiento, pues me puse a dibujar mandalas. Y entonces luego me fui a hacer el Camino Santiago. Y al volver dije, voy a hacer unas afirmaciones positivas y luego se lo regalo a los fans, ¿no? Y luego Qué dije, bonito. voy a escribir y a escribir. Digo, ostras, ¿qué estoy haciendo? Y me dijo mi hermana, has hecho un libro en tiempo récord. Digo, ostras, es verdad. Es que es muy chulo, es muy chulo. O sea, es que es un libro que te felicito porque es un libro del cual no te cansas. O sea, es que no te cansas. Es que Porque lo puedes leer y releer cuando quieras. Claro, es muy fácil de leer. Es esa vocecita interior, ese maestro interior que te dice, pues no sé, hoy por ejemplo que es, debes experimentar lo que eres para saber quién eres, ¿no? Entonces, pues mira, aquí tienes para escribir una afirmación. Entonces, ya descúbrete un poco más. Entonces, es súper sencillo. Lo que pasa es que sí que hay cositas que las estoy alargando más, ¿no? Porque es que de cada tema casi se puede hacer un libro. Un libro a saco, güey, de esos, del libro de Petete. Claro, el libro de Petete. De Petete. Pero dice, esto es el comenzar, el comienzo de un despertar. No, hay mucha información, pero con esta yo creo que vas bien, que vamos a empezar a ir caminando bien. Y bueno, ahí. Otro tema muy bonito que me gusta mucho tuyo es este, que es Quisiera volver. Quisiera volver a estar contigo otra vez, pero no puedo. Pedirte quedarme en tu cama otra vez, ya no me atrevo. Me muero por ti, cuando me rozas me pierdo. Déjame llevar, pero no puedo. Cuando te vea será tarde. Cuando te vayas volveré a llorar. Si yo estoy lejos todo se olvida. Tú no me vas a
Temazo, temazo. ¡Ah! ¡Qué chulo! Ese videoclip lo grabé en Nueva York. Brutal, el videoclip es brutal de esta canción. Me encanta, es uno de mis preferidos. Ángel que aparece, Sí, que ahora- sí, sí. Parece el de Alex. Ángeles y Demonios de Dan Sí, Brown, sí. que ha salido del Sí, libro. que sale, sí. Yo estaba flipando, digo, estoy aquí en Nueva York, produciéndome mi disco, grabándome yo mi videoclip. Ande, que os denota la industria musical. Toma ya, aquí estoy yo, y punto. Ay, Que os den. Claro que sí. Oye, Vero, se nos acaba el tiempo, porque yo estaría contigo mucho tiempo, ya lo sabes. Yo Otro también. día, a ver si podemos hacer la entrevista presencial, nos vemos a Sí. Barcelona Vale, y nos vemos. pues mira, y- con la segunda edición del libro, pues Eso está podemos hecho. hacer algo. ¿Has estado cómoda, tranquila? Me ha encantado, y ha sido que me lo más bonito escuchar la voz de Alex. Ya te pasaré el audio. Lo Sí, encontré me lo y voy a- digo, Me se lo lo voy a tengo que poner en bucle. Me lo voy a poner en bucle. un abrazo muy fuerte, un beso muy grande y a seguir como eres, porque eres luz y la verdad es que esa luz, como decía Alex, se ve en tu cara, esa luz que transmites, los ojos, las ganas, eres única, eres Verónica Romero, ya está, y punto. Muchas gracias. Y recordar que tenemos este libro, la gente puede entrar en veronicaromero.es, si quiere hacer pedido, el valioso secreto que esconde tu sonrisa. Qué bonito, por favor, míralo. Y nada, que sigas haciendo música, que aquí te seguimos, ya lo sabes. Y nada, que un beso muy grande y adelante. Y hacer que cada momento cuente, chicos, de verdad. Ahí está. Un beso. Si yo estoy lejos, todo se olvida.